A veces creemos que porque Dios usa un profeta, el profeta está caminando como debe de caminar. Dios va a usar, si es posible, la mesa para hablarle a usted si hay una necesidad. Si no hay nadie a su alrededor y Dios quiere darle una palabra, Él va a usar la mesa para hablarle a usted. Y el hecho de que Dios use la mesa no significa que la mesa sea profeta, sino que es el canal, es el medio que Dios necesitaba para dar una palabra que lo levante a usted. Entonces, hoy en día nos hemos llenado tanto del don, pero no de la relación. Y escúchenme, ¿qué es el don y qué es la relación? Todos creen que la epilepsia es una enfermedad. La epilepsia es un demonio y hay que llamar las cosas como son. Todo el mundo, vamos a ir al hospital. No, entendamos que la epilepsia es un demonio asignado para matar a quien posee. Y es como la depresión, es un demonio asignado a matar a quien le llega. Es como la tensión y la depresión y la presión, es un demonio asignado para matar. Bienvenido, sabemos que usted es de Tegucigalpa. Bienvenido a la calor, un poco de calor, pero no está haciendo mucha calor, pero sí me gustaría que se presentara y nos comentara más o menos ahí. Mucho gusto, mi nombre es Darwin Jacobo Valerio Flores, tengo 33 años de edad, ¿verdad? Como lo había dicho anteriormente, nací en Tegucigalpa, ¿verdad? Mi madre, mi padre, muy jóvenes, ellos llegan a Tegucigalpa, se conocen en Tegucigalpa, siendo mi padre de Puerto Cortés, mi madre de La Ceiba, con orientación en ir a la bahía, ¿verdad? Isleña, por decirlo así. Y pues yo nazco y mis hermanos en Tegucigalpa, de allá somos originarios. Tengo 33 años de edad, casado, ¿verdad? Con 4 hijos hermosos que Dios me ha regalado, porque ahorita en camino viene Hannah, que es una bendición para nosotros. Y creo que parte de el Jacobo Valerio, hay muchas cosas, pero entona mucho en el Jacobo Valerio la familia. Mi madre, mi padre fue un evangelista de muchas tribus garífunas, fue un evangelista tremendo, poderoso en el Señor, pero tristemente en un momento pues él se apartó de los caminos del Señor. Mi madre siguió, ¿verdad? Una madre que seguía a Dios, que vivía para Dios conforme lo que su esposo hacía, ¿verdad? Giraba mucho el entorno de ella por mi padre. Así que cuando Dios permite que mi padre tome esta decisión, fue donde mi madre boga mal adentro, ella y sus hijos. Somos 6 hermanos. Yo soy el segundo menor, ¿verdad? Está mi hermana pequeña, Marjorie, que creo que en esta zona todo el mundo nos conoce. Tenemos alrededor de 15, 16 años de venir por acá, Servo. Aquí en esta zona de Choluteca, ¿verdad? Sí. Ok, en la actualidad, pastor, usted está pastoreando en Tegucigalpa. En la actualidad estamos pastoreando con la pastora Alejandra Vandegas de Valerio, que es mi esposa, en Ministerio Profético de Fuego de lo Alto. Está la pastora Lidia como nuestra mentor y apoyo, la pastora Marjorie, que es ministra de alabanza. Por ahí la gente dice que nuestro ministerio está lleno de pastores, pero es que creemos firmemente que Fuego de lo Alto es una universidad donde muchos van a desarrollar el llamado. Amén. ¿Y qué experiencia esta? Porque vemos que a su corta edad hay gente que tiene 34, pero todavía no conoce el propósito ni el llamado que Dios les está haciendo en la actualidad. Fíjese que es muy curioso, porque mi sueño, nosotros crecimos en Tegucigalpa en un lugar que se llama Viadela. Por ahí está una empresa de transporte que viene para Choluteca, y ahí usted pregunta por nosotros, todo el mundo conoce nuestra historia. Y lo curioso es que la zona es una zona muy futbolera. Nos encantó mucho el fútbol, salieron muchos jugadores profesionales, pero mi sueño fue ese, saber que yo quería ser un jugador profesional, y fue un anhelo, un sueño en mi corazón, que siempre se lo platicé a mi madre, pero éramos de muy bajos y de muy escasos recursos. Mi madre trabajaba mucho, ¿verdad?, para sacarnos adelante. Nosotros vivíamos en un mesón o cuartería, ¿verdad? En algún momento mi hermano mayor tiene que, por decirlo así, emigrar a La Ceiba. Nos quedamos 5 hermanos. Yo, mi infancia, yo vendía donas, tortillas de harina, baleadas, ¿verdad? Con mucho orgullo lo digo, porque cada vez que me mira una persona
se siente como encontrada en esa parte. Así que mi sueño fue jugar fútbol. Una vez en la madrugada, mientras yo tenía 14 años, mi madre, Dios la levanta de repente en una madrugada y le dice, úngelo porque le voy a cumplir sus sueños de jugar fútbol. Y mientras Dios empieza a ministrar mi vida esa madrugada, mi mamá también estaba en sus pininos en el llamado. Es una profeta de Dios que muchos conocen para honra y gloria de Dios. Y Dios, mientras hablaba a través de su vida, mi mamá me bañaba con una tarra de aceite, me bañaba porque ella no sabía cómo ungir en ese tiempo. Y el Señor empezó a hablar y recuerdo yo que hubieron muchas palabras, pero ese día marcó mi antes y mi después, porque ese día mientras Dios hablaba que iba a cumplir mi sueño, también me daba una palabra profética que hoy yo vivo, y es que mi carrera en el fútbol iba a ser muy corta en Honduras o donde estuviera. Así que esa palabra que Dios me dio fue exactamente que jugara, que Él iba a cumplir mis sueños, pero que la carrera iba a ser corta en el fútbol. Así que yo por ahí a la edad de 27 años tuve una lesión fuerte, prácticamente casi me quebré el tobillo, y ahí fue donde yo empecé a recordar lo que Dios había hablado a mis 14 años. Sí. Desde ahí comenzó el llamado que Dios ya le tenía preparado. Desde ahí comenzó el llamado, y quizás desde mucho antes. La palabra de Dios dice que hemos sido predestinados. Y aunque mi madre y mi padre no habían pensado en mí o en mis hermanos, Dios ya tenía el propósito por el cual nos había establecido en esta tierra. Por eso es algo muy importante lo que usted me dijo. Hay gente con 34 años, 35, que quizás no sepan, no entiendan, pero el hecho que no sepan o no entiendan no significa que Dios no los predestinó para algo grande en esta tierra. El problema de hoy de jóvenes, adultos, es que el enemigo pone demasiadas distracciones. ¿Y qué son las distracciones hoy en el mundo? Lo económico, el carro, la casa, y no digo con esto que esté mal. Digo que muchas veces por estar buscando y perdiendo fuerza en lo que Dios no nos ha mandado, perdemos el enfoque en el diseño y en el propósito. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Sí. Imagino que la gente también se sorprende, porque ha pasado que cuando lo ven a uno, ¿y cuántos años tienes? 34. Está joven, dice. Pero sí, más bien deberían alegrarse, porque sí, aún Dios necesita la juventud. Amén. Sí, totalmente. Creo yo, siervo, que la juventud, siervo, mi hermana, la profeta Marjorie, ella predica mucho, le da las enseñanzas, ella le predica mucho a los jóvenes, y ella dice que la juventud no es el mañana, somos el hoy y el ahora, ¿verdad? ¿Por qué, siervo? ¿Por qué creemos firmemente esto? Porque en tanto mañana nos hacemos muy adultos, y el mañana muchas veces no llega. Creo yo que en este servicio y en este caminar hay que determinarnos para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque como jóvenes y como personas, el mundo quiere muchas cosas que nos quieren quitar el tiempo, que se miran muy llamativas, pero Dios tiene mayores cosas aún. ¿Qué me marcó y me determinó? Ver la entrega de mi madre, en medio de los procesos que vivimos en un solo cuarto, posiblemente un cuarto 6x10, donde vivíamos los 6 con ella, porque éramos 5 hermanos más ella. Mi hermano mayor se había ido, mi papá no estaba. Ver que para mi madre no había tregua con el enemigo, aunque usted no lo cree, quizás hoy la gente no lo entienda, hasta el perro de la casa ayunaba. Y ver que mi madre se entregó a Dios de esa manera, y aunque mi padre no estaba, Dios pasó a ser nuestro padre y su esposo. Eso lo cambió todo. Entonces recuerdo una vez, aquí está la profeta, mi hermana Marjorie, que el Señor le dio una palabra poderosa y le dijo que Dios le iba a levantar tremendamente, igual que a mi madre, pero no habló de mí el Señor. Y eso fue un motivo de mí, en mi interior, para tratar de ser mejor y buscar la presencia de Dios. Yo dije, Dios le está dando una palabra a mi hermana, pero no me la está dando a mí. Entonces voy a tomar esto como una motivación para buscar la presencia de Dios. Sí. Y ahí comenzó su caminar, me imagino. Ahí comienza nuestro caminar, siervo. Nuestro caminar por lo general ha sido familiar, como le explicaba anteriormente, ¿verdad? Quien llegó aquí primeramente fue mi madre con mi hermana mayor, Melissa.
Melissa hoy por hoy tiene el cargo en nuestra iglesia de la tesorera, ¿verdad? Es la que Dios la usa en gran manera en eso. Y ellas fueron los que vinieron. Después mi madre tenía una escudera que era en la iglesia donde ella predicaba. Pero después de esto Dios llamó a su presencia a la escudera de mi madre. Y ahí donde sí empieza nuestro caminar en esto. Escudando a la pastora Lidia. Ella nos decía siempre, para que ustedes me escuden no es suficiente que sean mis hijos. Tiene que haber una búsqueda. ¿Y quién como madre, cómo no nos iba a conocer ella? Y vivíamos en casa. Entonces ella sabía si andábamos aptos para ser escuderos o no. Entonces cuando nosotros empezamos a escudar, empezamos a aprender de ella. Empezamos a aprender de lo que Dios estaba haciendo. Dios empezó a instruirnos y poco a poco también el Señor empezó a llamarnos por aparte, ya no solo con la pastora Lidia, sino que muchas veces después nos tocaba a nosotros impartir y ella nos escudaba. Y así fuimos creciendo. Pero ¿qué forma de crecer? Siempre hay una búsqueda, siempre hay una necesidad de Dios. Yo entiendo que hay profetas llamados por Dios que cuando terminan su caminar lo hacen empíricamente y por el don. Pero yo creo firmemente que el profeta de Dios se tiene que manejar siempre por la relación para que el don se refleje ante el mundo. ¿Es necesario, pastor, se lo pregunto, es necesario formar a personas en este mover con el don, con el llamamiento que tienen a veces? Es necesario formarlos, siervo, porque si usted se da cuenta, últimamente en este tiempo que vivimos, nosotros estamos viviendo ahora mismo en 2 de Timoteo 3, donde Pablo empieza a establecernos qué tipo de hombres vendrán en los últimos tiempos. Pero en el 5 dice, vendrán muchos con apariencia de piedad, a estos evita. Por eso es necesario formarlos, porque muchas veces el que tiene apariencia de piedad, sí, pastor, sí, hermano, sí, pero es el primero que le da la puñalada. Es el primero, hermano, que divide la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una formación. Yo le hablaré esto personalmente. Yo como pastor de Fuego de lo Alto hoy, fui jugador de fútbol. Y mientras yo jugué fútbol estuve en alrededor de 6 a 7 ciudades. Y siempre que cambié de ciudad o equipo donde jugar, lo primero que hacía era buscar un ministerio donde llenarme y crecer. Como jugué en muchos equipos, no jugué, pero mi equipo titular siempre estaba ahí, era buscar la presencia de Dios. Y sabes, siervo, en todas las iglesias donde fui, quise servir. Y lo primero que me decía el pastor o la pastora, es necesario el discipulado. Nunca renegué por un discipulado. Si usted me pregunta, tengo alrededor de ¿qué? 20, 15 discipulados. Mi mamá y mi hermana tienen más todavía. Y si hay discipulados en la iglesia, los primeros que lo están tomando, no impartiendo, aparte de impartir y dar, somos nosotros. ¿Sabe por qué, ministro? Porque nunca está de más aprender más de Dios y ser instruido. Para que haya instrucción tiene que haber mucha lectura de palabra y mucha escudriñar. Entonces es interesante ver cómo hoy la iglesia no se quiere instruir, no se quiere formar. Y creo yo que para que hoy estemos aquí fue necesario esa formación. Y aunque usted no me crea, seguimos siendo formados. Ahora, ¿qué pasa con una persona que opera en el don y no ha sido formada? Es sencillo, es escalera para otros, pero él sigue estando en lo mismo. Es que escúcheme, a veces creemos que porque Dios usa un profeta, el profeta está caminando como debe de caminar. Dios va a usar, si es posible, la mesa para hablarle a usted si hay una necesidad. Si no hay nadie a su alrededor y Dios quiere darle una palabra, Él va a usar la mesa para hablarle a usted. Y el hecho de que Dios use la mesa no significa que la mesa sea profeta, sino que es el canal, es el medio que Dios necesitaba para dar una palabra que lo levante a usted. Entonces, hoy en día nos hemos llenado tanto del don, pero no de la relación. Y escúchenme, ¿qué es el don y qué es la relación? La relación me hace a mí caminar en santidad. La relación me hace a mí no ponerle los cuernos a mi esposa estando casado y después ir al altar y poner mano. La relación me hace a mí buscar la presencia de Dios antes de que algo salga de mi boca. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a decirlo sencillo. Somos escalera para otro, pero nosotros nos estamos quedando abajo. Por eso la palabra es clara, siervo, y dice, ¿verdad?, que los últimos serán postreros y los postreros primeros. Porque es necesario saber que mientras yo alimento solo el don y no hay una relación, soy como una estopa.
viene el diablo y me sopla en cualquier momento. Y lo difícil es vivir como que se acostumbra a la persona y cuando viene alguien o viene el Señor mismo y lo reprende, no acepta la reprensión. Exacto. ¿Por qué no aceptamos, siervo? Porque no hay madurez en nosotros. No hay madurez y no hay humildad. Cuando Pablo en el libro de Tito 1:5 le escribe a Tito y le dice: por esta razón te dejé en Creta, para que formes a los líderes. Si usted va al estudio, los líderes que habían en Creta eran más adultos que Tito, pero Dios le había dado una autoridad de parte de él a Tito por medio de Pablo para que él formara a esas personas. Entonces, ¿qué pasa, siervo? Si estos hombres no se hubiesen dejado formar por Tito, ¿qué hubiese pasado con la iglesia en Creta? Hubiese desaparecido completamente. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vamos a Creta, Creta no era un lugar pobre. El que era líder ahí no tenía necesidad. Muchas veces muchos de nosotros venimos a Dios por la necesidad. Y no está mal. Pero trato de decir que en Creta, si ellos hubiesen querido buscar a Dios, lo hacen. Y si no, no. Porque para la gente hoy en día el Dios de ellos es el dinero. Y en Creta había gente que necesitaba. Por eso muchos de ellos fueron formados por Tito. Porque sabían que aunque era un joven, Dios había puesto autoridad en él. La gente sabe cuando hay autoridad de parte de Dios en nosotros. Pastor, muy cierto lo que usted dice. Ahora, 2 experiencias que ha vivido usted con el Señor. Experiencias tremendas, siervo. Nosotros estábamos en un ayuno. Nosotros tenemos desde antes de pandemia ayunos constantes, pero nosotros en una ocasión estábamos en un ayuno en el centro. Todos los martes eran los ayunos ahí. Y recuerdo que siempre nos ponían a ministrar y ese día la pastora Lidia me dice: va a dar la palabra usted. Recuerdo que era el primer día de ese ayuno, era en la inauguración, y me tocó ir al libro de Reyes, en la mujer tsunamita, siervo. Mientras yo estoy predicando en ese lugar, siervo, sobre la mujer tsunamita, el Señor me está hablando, el Espíritu Santo de Dios me está guiando que esa palabra era necesaria para todo el que estaba ahí. Pero no solo eso, siervo, mientras yo estoy dando la palabra de la mujer tsunamita, yo me traslado. Y yo estoy en un campo lleno de trigo. Y yo veo a lo lejos una mujer salir corriendo, siervo. Y el Señor me empieza a hablar y me dice: Señor, te traje hasta aquí para que entiendas, para que lo vivas y para que lo sientas. ¿Por qué digo esto, siervo? Porque muchas veces hablamos, pero no entendemos. Nunca va a entender usted o yo, nunca vamos a entender a alguien que tiene hambre si nunca hemos tenido hambre. Sí. Nunca vamos a entender a alguien que tiene necesidad si nunca hemos tenido necesidad. ¿Qué pasa, hermano? Dios permite que llegue el hambre, que llegue la necesidad, que llegue la tribulación para que haya legalidad en nosotros. Cuando nosotros damos un mensaje, cuando damos un consejo y decirle: Dios me sacó de ahí, pero hay legalidad. No es lo mismo solo escucharlo que vivirlo. Cuando lo vivimos, entonces Dios nos entrega legalidad. En otra ocasión, con la pastora Alejandra, estuvimos en una vigilia. Mientras estábamos en esa vigilia, la presencia de Dios se movió de una forma sobrenatural. Había una joven en la iglesia a lo lejos. Y desde que nosotros nos acercamos con ella, un demonio se empieza a manifestar. Mientras este demonio se empieza a manifestar, el Señor nos dice que es el día de la liberación de ella. Y ese día empezamos, siervo, a las 9 de la mañana, eran las 2:30 y seguíamos liberando. La liberación de esta muchacha duró 3 horas y media. Pero lo que a nosotros nos impacta tanto, siervo, que mientras nosotros nos acercábamos, ella se alejaba. El demonio hablaba como: no, apártense. Pero cuando empezamos a liberar, la persona estando en el suelo hacía como si estaba teniendo intimidad, porque el demonio que le habían lanzado era un demonio de masturbación, de prostitución. Llegaba una hora en el día que esta muchacha en su casa quería desnudarse y salir corriendo. Y muchas experiencias más. Pero ¿qué, hermano? Creo yo firmemente, siervo, que la autoridad de Dios hace eso. Y cuando hay relación, tiene que haber autoridad. Y si por X o Y motivo, siervo, uno dice: hey, pero es por mí. Nada es por nosotros. Nada es por nosotros, siervo. Todo es por Él. También decir que si nosotros hablamos de Cristo y de su poder y todo, o sea, se tiene que manifestar el poder. Sí, totalmente. En nuestro versículo lema de la iglesia, el libro de Hebreos 4:2 dice: Él salía para dar prodigios, milagros, señales, prodigios y milagros. Y creemos firmemente que cuando la presencia de Dios está en nosotros, el poder de Dios está en usted y en mí,
esas son señales. Por eso la palabra misma nos establece, siervo, que las señales nos persiguen. Las señales perseguían a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. ¿Y qué son señales? Siervo, cuando yo era un niño, por decírselo así, las iglesias donde íbamos, habían gente sanada de SIDA, de cáncer, pero en el culto no necesitábamos ir a una campaña. Y no estoy restando importancia a la campaña, estoy diciendo que cuánto era el poder de Dios en un culto, en los cultos, en los altares de intercesión. Siempre yo lloraba. De ahí venimos y ver hoy las cosas que pasan. Con ver ese tiempo dijimos, nosotros estábamos en un tiempo de gloria. Siempre nosotros vimos en la iglesia donde la pastora Lidia se dio una iglesia que se llamaba Cristo Resucitado. Siervo, usted no me está creyendo, pero ahí se convirtieron cuántas personas de la vida LGTB, de gays, lesbianas, siervo, pero era algo impactante. En alguna ocasión se liberó una persona y eran legiones de demonios que salían huyendo. Mi hermana Melissa, que es la mayor, porque quiero ser claro hoy en este tema, usted me decía, hay temas muchas veces que todos creen que la epilepsia es una enfermedad, la epilepsia es un demonio y hay que llamar las cosas como son. Todo el mundo, vamos a ir al hospital, no. Entendamos que la epilepsia es un demonio asignado para matar a quien posee. Y es como la depresión. Es un demonio asignado a matar a quien le llega. Es como la tensión y la depresión y la presión. Es un demonio asignado para matar. Entonces, en una ocasión, Melissa, yo estudié en un colegio que se llama Jesús Aguilar Paz. Y nos llaman con mi hermana Marjorie. Se está muriendo, se está ahogando, nos dijeron. Y nosotros salimos corriendo. Y cuando yo llego de lejos, recuerdo, nunca voy a olvidar esa imagen, siervo. Recuerdo de lejos que mi hermana le pegó un ataque de epilepsia y cayó en el balde del agua de la escuela. Sus compañeras que andaban con ella en el baño las pudieron socorrer porque se me ahoga. Y fue tan duro que lloramos como familia. En una ocasión estábamos en casa y estábamos, porque donde vivíamos en el cuarto, después la pastora Lidia tomó otro cuarto y estaban pegados. Estábamos en cocina y solo escuchamos ¡bum! Cuando todos corrimos, era una mañana, de esas mañanas familiares, esas mañanas lindas. Mi hermana le estaba pegando un ataque fuerte, se estaba amordazando y todo. Y ese momento fue tan duro que todos empezamos a llorar. Todos empezamos a llorar y a orar y a llorar y a orar. Pero un día le dijo al Señor a la pastora Lidia, viene el tiempo de salvación de ella, de liberación de ella. Y Dios dio unas directrices, que para usted, para mí va a ser loco eso. Y Dios dio estas directrices. Van a ayunar 21 días. Y después de ese ayuno, van a llevarla a un cementerio, porque tiene que ser libre. ¿Y por qué a un cementerio? Dirá la gente. Ni a una iglesia, ni a una escuela, ni a tu casa. Porque de ella van a salir legiones de demonios. La epilepsia son legiones de demonios. Y mientras el Señor daba esas directrices, llegó el día. Y el día que Dios liberó a mi hermana Melissa, eso fue algo tremendo. Se puso opaco el cielo. Fue algo tremendo, pero hasta el sol de hoy, mi hermana ha sido libre. Libre por completo, siervo. ¿Y por qué digo esto? La gente puede decir, es que no, puede ser pequeño para uno, para nosotros es grande que lo vivimos. ¿Y sabe qué, siervo? Cuando usted mira a mi hermana mayor, que se la presente, mi hermana mayor camina y a veces da como un tic. Y mi hermana y mi madre le preguntaron al Señor en oración por qué mi hermana daba ese tic. Y el Señor dijo que esa es la señal que Él dejaba de que Él liberó a mi hermana. Entonces mi hermana tiene una señal tangible y viva de que Dios liberó. Jacob con su muslo, ¿va? Es una evidencia clara de que rasgó su muslo. Todos sabemos que Jacob caminaba porque rasgó su muslo y era una evidencia clara de que Dios cambió la generación de Israel, ¿va? Entonces creo que esas son las cosas, siervo, por las cuales no nos apartamos. Pastor, usted mencionó algo de los cultos, el poder de Dios, sí, en la actualidad. Sí. Sí. No sé, pero yo he escuchado, tal vez he visto que ya no se habla de esto, del poder de Dios. Porque tenemos un Dios que es el mismo, de ayer, total, de hoy y por los siglos, dice la Biblia. Pero ¿por qué, siervo? Porque hemos puesto a Dios por Dios en la iglesia. ¿Qué es un Dios por Dios, siervo? Hemos cambiado el poder de Dios por el poder de las cosas materiales. Que Dios te va a bendecir,
que Dios te va a multiplicar. Entonces la gente llega a la iglesia con la necesidad de escuchar de cuánto Dios lo va a bendecir, le va a multiplicar, no de cuánto Dios nos va a levantar. La palabra profética nos bendice, pero la búsqueda, el escudriñar, el tener una intimidad nos va a hacer crecer. El congregarnos nos va a hacer crecer. A veces la gente dice, es un tema muy abierto. ¿Va? Tendríamos que estar en una enseñanza bien profunda, el tema abierto de que la iglesia esto, la iglesia lo otro. Pero hay gente que no le gusta congregarse y es un misterio congregarse. Siervo, es que no sé. Yo le oro a Dios y le digo, Señor, que la iglesia vea lo que nosotros vemos muchas veces. En alguna ocasión hablamos mucho con la pastora Alejandra, la pastora Lidia, y en alguna ocasión ella nos decía, a veces la gente llega tarde a la iglesia. Se lo voy a decir así: a las 9 es el culto, llego a las 9:30. Vive más cerca de la iglesia, el que más tarde llega. La mayoría de veces es así. Porque dice, la tengo cerca. Sí. Y el que vive lejos, el que siempre está primero. Sí. Y el Señor le dice a la pastora Lidia, ¿tú los ves a ellos entrando? Sí. Ellos ya no van a recibir nada. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Y el Señor le muestra a la pastora Lidia cuando antes de que empiece el culto llega un ángel con bolsa a la iglesia y empieza a arreglar en las bancas. Y dijo, porque los que vienen primero son los que se llevan la bendición. Porque muchas veces pensamos que es al final, cuando el profeta está cerrando. Muchas veces pensamos que, siervo, tenemos que entender que Satanás también entra a la iglesia. Y se sabe la Biblia. El único problema de Satanás es que él no tiene redención, ni cambio, ni vive la Biblia. Nosotros sí podemos vivirla. Entonces estamos en esa situación de que ya no vemos poder en el culto. Porque no vamos a convocar a Dios, vamos a convocar nuestra necesidad, los anhelos que tenemos, las preocupaciones que tenemos. Y la palabra dice, entren con acción de gracia, ¿sí o no? Sí. Entremos con acción, pero seamos sinceros, como iglesia entramos cargados, decepcionados. Y antes de que ofrendes, pon tu ofrenda en la mesa, en la banca, y si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón. Nadie, hermano, yo creo que nadie se pelea en la iglesia, hermano. Creo que nadie tiene cosas diferentes en la iglesia, porque yo nunca he visto a nadie en las iglesias poner porque ¿sabe qué, siervo? Nos da más pena que le vaya a decir la iglesia que Dios empieza a contar esos puntos a favor nuestro, porque en la eternidad son contados. Entonces yo nunca he visto a nadie, siervo, que agarre su ofrenda. Hey, voy a dejarla aquí. Yo hablé mal de la hermana, hablé mal del hermano. Voy a ir a pedirle perdón y voy a tomar mi ofrenda. ¿Por qué el Señor nos dice que hagamos eso? Porque cuando no lo hacemos, es saco roto. Aunque su corazón le está dando a Dios, es un saco roto. No, o sea, eso no tiene retribución, ese es un saco roto. Entonces creo que hemos leído mucha Biblia, pero nos está faltando el poner en práctica. No toda la Biblia, hermano, porque no vamos a vivir toda la Biblia. Pongamos en práctica un versículo. Y ese versículo nos va a dar 2 después. Y esos 2 nos va a dar 3 después. Y un día vamos a poder llegar a una estatura donde dijimos, hey, cómo Dios me trajo hasta aquí. Sí. Tremendo, pastor. Es poderoso. Dios es maravilloso. Es un Dios de orden, siervo. Un Dios de orden. Y lo hemos podido ver en todo. En todo lo hemos podido ver. Creo firmemente que para todo Dios tiene sus tiempos. Hay cosas que queremos alcanzar todavía, pero Dios tiene sus tiempos. Sé que Dios está formando y preparando muchas áreas de nuestras vidas que son necesarias. Pero mientras eso, queremos darle lo mejor a Él. Hablando de formaciones, disciplinas, el tiempo de Dios también. Sí. Ya que ustedes operan o han operado en el mover profético, hay gente que quiere las cosas ya. Pero a veces Dios trabaja a su tiempo. Totalmente de acuerdo, siervo. En la palabra nosotros podemos ver cualquier tipo de ejemplos. De hecho, mire qué tremendo esto. Mientras David en su corazón se propuso poder edificar un templo al Señor. En 2 de Samuel lo podemos encontrar. 2 de Samuel, 1 de Samuel. Él se propone hacerle un templo al Señor y llama al profeta Natán y le dice, yo quiero poder edificarle un templo al Señor. Y Natán le da una respuesta espontánea y le dice, todo lo que tu corazón dicte para Dios, hazlo, porque Dios está contigo. Pero mientras Natán se va, Dios tiene una revelación donde Dios le dice, dile a David que él no me va a edificar casa. La respuesta del profeta fue espontánea, pero Dios no estaba en esa respuesta.
Dios amó la intención de David, pero no estaba ahí. Entonces Dios le habla por medio de revelación a Natán y le dice, ve y dile que él no me va a edificar porque había derramado mucha sangre, porque en el propósito de Dios ya estaba que su hijo fuera quien edificara la casa. Entonces viene Salomón y a los años dice, vamos a edificarle una casa al Señor. Y él dice esta palabra de una adoración que ni los cielos, de los cielos, pueden contener tu gloria. Sale de ahí, porque Salomón dice, pero vamos a edificar una casa donde él pueda morar, pero ni los cielos pueden contener su gloria. Él está diciendo, vamos a morar, vamos a edificar una casa donde él pueda llegar a visitarnos, pero sabemos que ni los cielos pueden contener su gloria. Entonces viene Salomón y empieza a edificar la casa y dice textualmente esta palabra, lo que Dios prometió con su boca a mi padre David, lo ha cumplido con su mano en mi vida. Entonces, si nosotros vamos al lapso de tiempo, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que Salomón edificara la promesa que Dios le dio a su padre? Todos queremos que la promesa sea espontánea y microondas. Y no creo que no soy el primer profeta que la gente le puede decir mentiroso a mi familia, porque la gente cree que después de que el profeta da la palabra, el profeta va a ir a hacer que le cumpla. Y no es así. Después de que Dios da la palabra, hay una condición. Y yo creo que hace un tiempo que estaba con usted hablaba de eso, cuando el Señor, todo joven y toda joven quiere un buen esposo y una buena esposa, y la palabra dice, honren a padre y a madre. Y dice que nos va a ir bien en todo. Esa es la condición para que Dios nos dé un buen esposo, una buena esposa. La palabra dice, no envidien lo que tienen los demás. Y esa es una condición que Dios nos pone. Dice, amarás tu Dios. Y esa es una condición, pero muchas veces no queremos tomar la condición. Y queremos llenarnos de tanta palabra profética para sentirnos bien con el alma, pero no queremos vivir bajo la condición. Hay gente que quiere vivir más de lo profético. Vivir de lo profético, pero no ver el cumplimiento. Porque nos está costando eso. Nos está costando la integridad, la santidad y la obediencia. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 18 dice, y si escuchas atentamente mi voz y la pones en práctica, entonces hay dos condiciones, escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Serás bendito en la casa, en el campo, en el arte. Dice que la mujer será bendita en su vientre. Siervo, si usted y yo entendemos esto, en los últimos años el nivel de mujeres estériles ha aumentado de una manera sobrenatural. Sí. Entonces está faltando o escuchar la voz de Dios o ponerla en práctica. Sí. Y eso pasa con nosotros. Eso pasa que después de que el profeta da la palabra, si no escuchamos la voz de Dios y no la ponemos en práctica, difícilmente habrá cumplimiento. Hay una condición, ¿verdad? Una condicionante. Hay una condicionante. Y muchas veces, siervo, es pequeña. Muy pequeña, siervo. Vaya, ayer me escribió una hermana y me dijo, pastor, tengo una duda, dígame. El Señor me habló que está conmigo, que me rodea, que me bendice, que me transforma, pero me dijo que no hiciera cosas malas que parezcan buenas. Pero yo tengo miedo por las cosas malas, que me dijo de las cosas malas que parezcan buenas. Y le dije, sierva, deténgase un poco. Dios le habló de toda la grandeza que está con usted, que la va a bendecir, que la va a rodear. Entonces muchas veces nos quedamos con esa condición. ¿Por qué, siervo? Porque pensamos que la condición es demasiado grande para cumplirla. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa entonces, en la vida de una persona, una hermana o hermano, que no llega al cumplimiento? Por muchas cosas. Hay muchos factores, siervo. Muchas veces somos inconstantes. Cuando falta el cumplimiento es porque hemos dejado de ser persistentes en dos cosas. En la búsqueda y en el clamor. El clamor mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. Pero la persistencia, Señor, la persistencia nos abre tantas cosas, siervo. Y no digo con esto que la persistencia nos haga que todos los días queremos, porque el ser humano es así. Hay días que quiere y hay días que no. Hay días que los ataques son tan fuertes que uno quisiera botar la toalla. Pero la persistencia es la clave. Esta mujer fue tan persistente que ese hombre que no tenía temor a nada dijo, le vamos a cumplir. Entonces Dios, ¿qué no hará, siervo? Por eso no vemos muchas veces la impersistencia. Muchas veces la infidelidad. No somos tan infieles. Entonces nosotros creemos firmemente que donde se paran los procesos, porque hay gente, yo le digo cristianos saltarines, canguros, quieren andar saltando de proceso en proceso para no terminarlo. Siervo, donde empezó el proceso tiene que terminar y ahí tiene que volverse a cumplir lo que Dios ha hablado. Entonces, ¿para qué saltarnos los procesos? Es mejor vivirlos. Sí, amén. Tengo una pregunta. Pastor,
No sé, pero yo he visto, tal vez he escuchado, no es lo mismo profetizar con la palabra que profetizar con el don del Espíritu Santo. Sí, de hecho, siervo, por decirlo así, no sé si puedo hablar de esto, pero si usted mira al pastor Juan Carlos Argan, es un profeta con la palabra. Él desarrolla mucha palabra porque creemos como familia profética, familia pastoral, que el profeta siempre tiene algo más a profundidad. El mensaje tiene que ser más profundo. La revelación tiene que ser exacta, y clara y profunda. Cuando el Señor Jesús hablaba al pueblo por medio de parábola, es porque muchos no entendían lo espiritual. Entonces hablaba con términos naturales y espirituales para que ellos buscaran la parte espiritual. Pero el Dios le dice: a ustedes les tengo que hablar como espirituales porque ustedes ya me conocen. Entonces muchas veces el Señor habla por medio del Espíritu a gente entendida, pero muchísimas veces más habla por medio de la palabra. Pero yo quiero decirle esto acá. Todos esperamos que el profeta después del culto nos ministre, pero yo le puedo asegurar 100% que antes de que el profeta ponga la mano, hay profetas que se bajan y ponen mano, hay profetas que Dios permite que vayan a hablarle a las personas, pero hay profetas que desde una Biblia te están profetizando, te están hablando, te están diciendo. Siervo, nosotros, discúlpeme que ponga a mi familia, pero hemos entendido tanto esto, siervo, que entendemos cuando el mensaje es conciso y preciso y tomamos nuestra parte. Le voy a comentar esto. En mis años de fútbol, mi madre la invitaron a cuidar una iglesia por 2 meses. Entonces, como yo siempre mi hermana y caminamos, donde está mi mamá, nos va a ver a nosotros, donde estamos nosotros, y caminamos. Ahora mi esposa, que es mi costilla, y fui a La Ceiba. Estaba pasando una situación tremenda, siervo, profesional, ministerial, dura, y me aparté del fútbol ese tiempo. Y me fui con mi mamá a cuidar esa iglesia. Tenía un amigo que hoy es el entrenador de la selección de fútbol femenino de Honduras, se llama Mario Abadía, él es colombiano. Mario estaba con su esposa y sus hijos acá y me hice muy amigo de él en Platense. Entonces yo era el que llevaba el mensaje siempre en Platense. Entonces Mario buscó a Dios y conoció a Dios aquí en Honduras. Es que Honduras es una tierra bendita, siervo. Sí. Mucha gente ha conocido a Dios aquí en Honduras. Bendecimos a esta nación. Y Mario siempre porque hubo un momento donde ya él se fue a Victoria, yo me fui a otro equipo, siempre me escribía: hermano, Dios te bendiga. Pues en ese tiempo nos tocó estar en Ceiba. Mario jugaba para Victoria y me dijo un día: queremos traerte a casa para que pruebes, porque su esposa es uruguaya, queremos traerte a casa para que pruebes las pizzas uruguayas, me dice, pero queremos antes invitarte a nuestra iglesia. En el tiempo más tremendo que estaba viviendo, siervo, me voy, mi madre me da permiso, porque ejemplo, hemos sido así muchas veces: mamá, esto. Y llegamos a la iglesia, él iba a una iglesia ya grandísima, siervo. Allá por las calores solo tiran los castillos y el techo, y dejan abiertas las iglesias por las calores. Y recuerdo, siervo, que si usted mira un video de Man, es una iglesia inmensa. Y como llegamos tarde, estamos atrás con la familia de él. Entra el pastor, y Dios sabía que en mí había una tribulación. Y el pastor empieza a dar el mensaje poderoso. Pero ese hombre en un momento dice: tú, el que estás allá atrás. Todo el mundo ahí, yo estoy atrás. Y dice: no, tú, el de la camisa morada, el alto, el delgado, que anda el reloj en tal mano. Era yo. Siervo, estoy hablando que, ¿cuántas personas? Unas 1,200 personas en la iglesia. Dice el Señor que está pasando esto y esto, porque tu llamado es este. Y viene tal fecha donde Dios te va a llamar para el pastorado. Y ese hombre empezó a hablar cosas que solo yo y Dios sabíamos. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos creído fielmente que cuando Dios tiene una palabra profética, no importa dónde usted se siente en la iglesia. Sí. No importa si usted está viendo al profeta así a los ojos. Si Dios tiene una palabra, se la va a desatar en cualquier momento. ¿Sabe cómo me sentí, siervo? Como cuando uno está remando y que se está hundiendo. Yo volví a sentir como que Dios me vació el agua de ahí y me sentó otra vez y a volver a remar. Jacobo me dio esperanza, me dio vida. Entonces yo creo que lo profético, siervo, aparte de ser la palabra y a base de estar lleno, porque usted dijo el don, pero si en el don no está el Espíritu Santo de Dios, entonces ya nosotros hablamos cualquier cosa, porque el libro de Isaías dice: van sin que los envíe y hablan sin que les diga. No queremos eso. Entonces creo yo que sea con la palabra, o sea, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, si no hay una relación es complicado. Pastor, un mensaje final que nos pueda regalar ya para ir. Un mensaje final.
Dios está llamando mucho a Honduras, a cada hondureño. La palabra en el libro de Romanos 13 establece que Dios pone leyes y pone reyes para que gobiernen a los malos y no a los buenos. Pero muchas veces nuestras decisiones permiten que Dios haga que pasemos por procesos y desiertos. Y creo yo, hermano, que toda iglesia que me está escuchando, todo cuerpo de Dios que me está escuchando aquí en Honduras y en el mundo, tiene que entender que la oración lo cambia todo. Y si nosotros oramos a Dios y no elegimos, hermano, muchas veces con el sentimiento, sino con la dirección, creo que Dios puede cambiar y hacer cosas maravillosas sobre nuestra nación. Recordarle a la iglesia que no somos un cuerpo individual, somos un cuerpo unido en Cristo Jesús. No importa el nombre de la iglesia, somos un solo cuerpo. Y que para Dios todos somos hijos. En Dios no hay abogados, no hay más ministros, más apóstoles, hay hijos. Y el día que Él nos llame a su presencia, ahí habrán hijos delante de Él. No importa cuán profeta fue usted o cuán apóstol fue usted en esta tierra. Por eso decirle a todo aquel que me está escuchando, si Dios ha puesto un llamado y un ministerio, desarróllelo con humildad. Amén. Porque dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y muchas veces Dios nos usa tanto que perdemos el piso. Hay que volver a tierra y darnos cuenta, iglesia, que solo Dios hace las cosas. Que si a Él no le placiera, yo no fuera pastor ni profeta hoy, y quizás no estuviéramos ni aquí. Sí. Pero Él tuvo misericordia y nos vio. Así que el mensaje es claro para la iglesia. Levantémonos como un solo cuerpo. Dios no es motivo de división, es motivo de unidad y de crecimiento. También mandarle no sé si puedo enviar un ministerio profético Fuego de lo Alto en Tegucigalpa, que ellos pasan pendientes. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, nos presentamos unánimemente, Señor. Queremos, Espíritu Santo, levantar oración, Señor, Padre, en esta hora por todo aquel que nos está escuchando a través, Señor, Padre, de su celular, de su computadora, Señor, a través de una red móvil, Señor. Pedirte misericordia, Dios, si alguien ha tirado la toalla, Señor. Pedirte misericordia, Señor, si alguna persona se siente decepcionada de la iglesia, del pastor, del profeta, del evangelista. Pedirte misericordia, Señor, si alguien ha sido dañado con los procesos, con las tormentas que se han avecinado a su vida. Padre, yo oro, Señor, para que tú los levantes. Yo oro, Señor, para que tú muevas su corazón, Dios de la gloria. La palabra dice, Señor, tú puedas poner su corazón y convertirlo a ti, Señor de la gloria. Padre, en esta hora te pido, Señor, que toda iglesia, Señor, todo cristiano que está siendo atacado, Padre de la gloria, seas tú levantándote con poder y con gloria para traer, Señor, bendición y paz, Espíritu Santo de Dios. Rey de gloria, te pedimos por misericordia por aquellos que están en las calles, aquellos, Señor, que tienen vicios, Señor, aquellos que están tirados, Señor, aquellos matrimonios que se están viniendo abajo, Señor, aquellas familias que están siendo atacadas, aquellos apóstoles que quieren tirar la toalla, misioneros que quieren tirar la toalla, profetas que quieren tirar la toalla, pastores que quieren tirar la toalla, Señor, ministros de alabanza, Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que la santidad vuelva. Que la santidad sea, Señor, nuestra prioridad, Señor de la gloria, y que tu presencia nos rodee. Hoy bendecimos, Dios, esta nación. Bendecimos, Señor, este canal. Bendecimos los que están encargados y declaramos tu mano, Señor, y tu favor en el nombre poderoso de Pastor Jacobo. Fue un placer haberlo tenido. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estemos aquí. Y muchas gracias. Estamos para servirle. Amén. Dios me le bendiga. Amén.